Mi hermano me hizo la vida imposible y dejó embarazada a mi esposa. Ahora quiere mi ayuda después de que nuestros padres lo repudiaran y me dejaran una herencia de $2 millones. Mi hermano menor, David, siempre albergó un resentimiento profundo hacia mí. Si crees que surgió de celos, te equivocarías. Él era el hijo favorito, no yo. No había razón para que él me envidiara en absoluto. Contexto. Nuestra madre siempre mimó a David. Él era el niño de oro de nuestra familia. Ella cocinaba sus comidas, lavaba su ropa, y hasta me pedía que lo ayudara con sus tareas escolares. Se esperaba que lo hiciera solo porque éramos familia. Pero yo nunca recibí la misma consideración. Acepté esto porque era bastante independiente. Quizás fue en parte mi culpa por siempre satisfacer sus necesidades sin esperar nada a cambio. Él nunca me ayudó cuando lo necesité y solo se acercaba a mí cuando quería algo. Mientras yo era un niño tranquilo e introvertido, que disfrutaba estudiar y estar solo. Él era ruidoso y rudo, como nuestro padre. Yo tiendo a ser directo y honesto, nunca endulzo las cosas. Creo que mi madre desarrolló una percepción negativa de mí por mi franqueza. Ese favoritismo hizo que David fuera el querido de la familia, y yo no. Los problemas empezaron cuando él comenzó a hacerme bullying. Se burlaba de mí por ser diferente a él, por mi altura, por usar gafas. Se colaba en mi habitación, leía mi diario y luego se quejaba con mamá por lo que había escrito. Cuando le gritaba o me quejaba con mis padres por invadir mi privacidad. Se reían de mí y lo dejaban pasar diciendo que no era gran cosa. Hizo cosas peores, como casi romperme las gafas y poner cosas desagradables en mi comida. Incluso una vez puso piedritas en mi cereal, pero por suerte las encontré antes de dañar mis dientes. Cuando se lo conté a mi madre, lo descartó diciendo, así es como se unen los hermanos. Cada vez que peleábamos, David se enfocaba en mis inseguridades para insultarme. Íbamos a la misma escuela, así que sabía que algunos niños me acosaban. En lugar de apoyarme, se puso del lado de los acosadores. Me llamó cosas como perdedor feo o mono peludo y los animó a lastimarme físicamente. Durante una pelea por algo trivial, me dijo que me suicidara. Podía ignorar la mayoría de los insultos, pero ese realmente me dolió. Porque yo ya estaba luchando con mi salud mental en ese momento. Me siento mejor ahora, pero fue devastador escuchar que mi propio hermano quería que muriera. Papá estaba a menudo en el trabajo y mamá no parecía preocuparse mucho. Incluso me regañó una vez, alegando que todo era culpa mía por irritarlo. Las cosas empeoraron en la secundaria. Un día, ocurrió un incidente impactante, David intentó prenderme fuego el cabello. Increíblemente, nuestra madre lo defendió, diciendo que solo estaba jugando. ¿En serio? ¿Quién se comporta así? Afortunadamente, mi padre finalmente intervino. Se dio cuenta de la gravedad de la situación y hasta amenazó con llamar a la policía. Ese fue un momento revelador para David, quien nunca había enfrentado consecuencias. Papá dejó claro que ya era suficiente y que David debía comenzar a respetarme como hermano mayor. Más tarde, papá entró a mi habitación para hablar. Nunca esperé su apoyo, ya que siempre decía lo parecidos que él y David eran. Sin embargo, admitió que llevaba años esperando que David madurara. Pero ahora se daba cuenta de que su hijo menor se estaba convirtiendo en un matón. Escuchar eso me validó muchísimo. Casi rompo en llanto. Le confesé todo lo que David me había hecho durante años, incluso el acoso escolar. Papá se sorprendió al ver cuánto había soportado. Al día siguiente, habló con el director para asegurarse de que los agresores fueran advertidos. Esa noche, me inscribió en clases de MMA en nuestro gimnasio local. Me dijo, necesitas ser un hombre y aprender a defenderte. Aunque podía parecer ridículo que un nerd como yo aprendiera a pelear. Me enfoqué completamente y logré equilibrar estudios y entrenamiento. Las clases de MMA cambiaron por completo mi vida. Un día, David volvió a las andadas. Me robó el dinero que había estado ahorrando por ayudar con tareas del hogar. Se metió a mi habitación y lo tomó. Lo atrapé justo cuando estaba por salir con sus amigos. Le exigí que me devolviera el dinero. David se burló, diciendo que lo único que podía hacer era correr con papá a quejarme.
No sé qué me pasó, pero le di un puñetazo en la cara. Quedó atónito, cayó hacia atrás y recuperé mi dinero. David empezó a llorar a gritos. Fue bastante cómico. Mi madre corrió a ver qué había pasado. Al enterarse de que habíamos peleado, me reprendió, diciendo que debía ser un mejor ejemplo para David. También se quejó con papá sobre mi comportamiento. Pero esta vez, papá pidió que ambos nos explicáramos. Le conté cómo David me había robado. David intentó justificarlo diciendo que necesitaba el dinero para una cita. Y que como su hermano, yo debía ayudarlo. Papá le respondió que tenía suerte de que solo lo hubiera golpeado. Porque otra persona habría llamado a la policía. Le dijo que no tenía derecho a tomar las cosas de otros sin su consentimiento. David no lo aceptó bien. Lanzó una rabieta, esperando que mamá lo defendiera. Pero papá se mantuvo firme. Cuando David se dio cuenta de que ya no sería protegido, gritó cuánto me odiaba. Y se encerró en su habitación. Desde ese día, David comenzó a distanciarse. Yo había comprendido que ya no podía intimidarme. Incluso papá había dejado de tolerar sus payasadas. Por primera vez en años, sentí que estábamos en igualdad de condiciones. Como ya no podía dañarme físicamente, David recurrió a los insultos verbales. Cuando nuestros padres no estaban, me ignoraba, murmuraba insultos como nerd o perdedor. Y si necesitaba comunicarme algo, lo hacía a través de mamá en lugar de hablarme directamente. Cuando preguntaba por qué David no podía simplemente hablar conmigo, mamá solo decía que debía ser más comprensivo. Con el tiempo, sus comentarios se volvieron insoportables. Anhelaba mudarme lejos de él. Le pedí muchas veces a mamá que mediara una conversación para resolver nuestras diferencias. Pero ella se negaba, diciendo que no quería involucrarse. Y cuando le preguntaba por qué David me trataba así, ella nunca respondía. Descarté la pregunta y finalmente me fui. Me aceptaron en la universidad de mis sueños con una beca por excelencia académica. Mi padre me organizó una fiesta junto con mi madre. Parecía orgulloso. Sin embargo, David permaneció distante, apenas reconociendo mis logros. El día que partí fue una mezcla de entusiasmo por el futuro y alivio por alejarme de un ambiente familiar tóxico. Los primeros meses en la universidad fueron liberadores. Hice nuevos amigos, disfruté mis clases y empecé a construir una vida separada del pasado. El miedo constante a los ataques verbales de David desapareció, y por fin sentí una paz que nunca había conocido. Durante mi segundo año conocí a Karen, mi esposa, en una fiesta universitaria. Nos presentó un amigo en común y enseguida conectamos. Ella venía de una familia religiosa, donde tener hijos fuera del matrimonio estaba mal visto. Así que cuando nos enteramos de que estaba embarazada en nuestro último año, decidimos casarnos después de graduarnos. Nuestra boda fue pequeña, pero nuestros padres estaban felices por nosotros. Yo también lo estaba. Creía que Karen era el amor de mi vida. Siempre había soñado con una relación monógama, una compañera con quien compartir mi vida. A pesar de que otras mujeres me habían mostrado interés a lo largo de los años, jamás les presté atención. Estaba verdaderamente enamorado. Karen era todo para mí. Pero luego lo descubrí. Hubo 2 infidelidades durante nuestro matrimonio. La primera fue una aventura intermitente con un compañero de trabajo casado, que duró varios años. La segunda fue una breve aventura con un exnovio durante una visita a su familia. Sí, sé lo que piensas. Fui ingenuo. Y al mirar atrás, no puedo negarlo. Cada vez que nos separamos temporalmente, surgía algo. Pero aún así, decidí perdonarla. No quería criar a nuestro hijo en un hogar roto. Creí que podríamos superar los obstáculos. La aventura con el compañero de trabajo ocurrió cuando éramos más jóvenes. Y la atribuí a errores de juventud y mal juicio. Durante un tiempo, las cosas parecían mejorar. Aunque la confianza nunca volvió del todo. Intenté lo mejor que pude para dejar a un lado las dudas. Sabiendo que si elegía perdonar, debía hacerlo genuinamente. Quería empezar de nuevo. Pasaron 4 años desde la segunda traición. Me sentía seguro de mi decisión de darle otra oportunidad.
Karen parecía haber cambiado. Éramos felices, de verdad, y planeábamos el futuro de nuestra familia. Pero hace 3 meses, mi mundo volvió a romperse. Karen me confesó que había estado teniendo una aventura a largo plazo. Y sugirió que nuestro hijo podría no ser mío. Sus palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. Una mezcla de shock, traición e incredulidad me paralizó. No podía entenderlo. No podía procesar la magnitud de su confesión. Le pregunté cómo pudo guardar un secreto así. ¿Cómo pudo hacerme algo tan devastador? Su reacción fue fría. Indiferente. Como si se hubiera desconectado del dolor que acababa de causarme. Sus respuestas vagas solo generaban más preguntas. Fue un momento surrealista. Doloroso. Me encontraba cara a cara con la confianza rota y la incertidumbre sobre mi propia familia. Presioné a Karen por la verdad. Sentía que merecía saber quién era el padre del niño que había criado desde que nació. Finalmente, lo admitió. Era David. Mis ojos se abrieron con incredulidad. Le pregunté qué estaba diciendo. Karen me explicó que ella y David se habían hecho amigos cuando la llevé por primera vez a conocer a mi familia. Se quedó con nosotros desde Acción de Gracias hasta Año Nuevo. David, que usualmente era frío conmigo, fue cálido y amable con ella. Yo me alegré, porque no quería que se sintiera incómoda. Pasaron mucho tiempo con mi madre. Karen notó que David y yo no teníamos una buena relación, así que me preguntó al respecto. Me sinceré. Le conté que probablemente nunca íbamos a llevarnos bien. Karen intentó suavizar las cosas entre nosotros. Comenzó a invitar a David a nuestras salidas. Cuando íbamos al cine, lo incluía. Él elegía la película. Yo intentaba participar. Incluso vi a Karen y David jugando videojuegos juntos. Pero nunca sospeché nada. Karen me contó que un día, David se sinceró con ella sobre una ruptura reciente. Se sintió vulnerable. Ella le ofreció apoyo. Y así, comenzó todo. Me dijo que al principio eran solo bromas. Un poco de coqueteo inocente. Pero cuando yo no estaba, las cosas se intensificaron más allá de su control. La imagen de mi esposa. Y mi hermano. Acostándose juntos. Me revolvió el estómago. Karen confesó que se sintió culpable después. Que por eso decidió irse a casa antes de Año Nuevo. Yo le rogué que se quedara. No lo hizo. Cuando nos reencontramos después de las vacaciones. Ella actuaba como si nada. 2 semanas después. Nos enteramos de que estaba embarazada. Karen admitió que no sabía si el hijo era mío o de David. Pero como no había forma de probarlo, eligió quedarse conmigo. Me dijo que yo era el más estable. El más confiable. El mejor esposo. Y por eso, nos casamos. En ese momento, sentí que mi mundo se desmoronaba. El hijo que amaba, tal vez, ni siquiera era mío. Le pregunté si había vuelto a acostarse con David recientemente. Ella bajó la mirada, y asintió. Me dijo que siempre habían mantenido el contacto. Que la química entre ellos era innegable. Que se escapaban a hoteles mientras me mentía sobre trabajar horas extra. Que la mitad de sus viajes de negocios eran escapadas románticas con él. Le pregunté por qué se casó conmigo. Si en realidad amaba a mi hermano. Karen respondió que no quería ser la que destruyera la familia. Que me veía como un padre maravilloso para nuestro hijo. Y por eso eligió quedarse. Cometí un error, dijo. No supe cuándo parar. Le dije que agradecía su sinceridad. Pero que iba a hacer mis maletas. Y me iba. Ella comenzó a llorar. Me pidió perdón. En cambio, empaqué mi ropa con calma. Karen insistió en que, si la amaba, debía luchar por ella, que los errores ocurren en todos los matrimonios. Cuando se dio cuenta de que no haría nada por salvar lo nuestro, cambió de táctica. Dijo que nuestro hijo se vería afectado por un divorcio, que los niños no debían criarse en hogares rotos. Le recordé que, tal vez, ni siquiera era el padre de ese niño. Eso la hizo llorar aún más y me acusó de ser cruel. Parecía creer que nada me haría dejar el matrimonio.
Quizás fue en parte mi culpa, por dejar que ciertas cosas pasaran por alto en el pasado. La amaba, pero más que nada, me aferraba a la idea de que teníamos un hijo juntos y de que habíamos estado unidos desde la universidad. Karen seguía insistiendo en que no era demasiado tarde para arreglar las cosas, pero me costaba creerle. Ya no me quedaba paciencia. La confianza era un tema importante y sus palabras me sonaban vacías. Aunque la perdonara, nunca podría olvidar que se acostó con mi hermano. Siempre he creído en el perdón, porque todos somos defectuosos, pero esto sobrepasaba los límites aceptables. La dejé llorando en la puerta y me registré en un hotel. Al día siguiente, fui directamente a ver a mis padres y les revelé todo, la aventura de mi esposa con David, cómo habían estado acostándose en secreto durante años. La sorpresa en sus rostros era innegable. Fiel a su naturaleza, mi madre intentó defender a David, insistiendo en que su hijo nunca podría hacerme algo así. Decidido a exponer la verdad, les pedí que guardaran silencio y me permitieran llamar a David frente a ellos. Les ordené que no dijeran nada, que le hicieran creer que era una conversación privada. Cuando David contestó, lo confronté. Al principio negó rotundamente todo, negándose a aceptar cualquier responsabilidad. Pero cuando le dije que Karen ya había confesado todo, cambió de actitud. Empezó a culparla, llamándola sin carácter. Afirmó que no era su culpa si las mujeres se sentían atraídas por él y añadió que él era el hermano guapo. Le respondí con firmeza que lo iba a exponer ante todos. David se burló, diciendo que nadie me creería porque él era el niño de oro. Me reí de su arrogancia y le agradecí por confirmar la verdad, sabiendo que nuestros padres habían escuchado todo. David quedó en silencio y luego empezó a balbucear, tratando de justificarse y salvar su imagen. Mi madre, aún en shock, exigió una explicación. David tartamudeó débilmente, culpando a todos menos a sí mismo, intentando desesperadamente echarle toda la culpa a Karen. Vi en los ojos de mi madre, que una vez fue su protectora, una mezcla de decepción y enojo. En ese momento sentí una extraña sensación de reivindicación. Años de tormento por parte de David finalmente se invertían. Ahora él era el expuesto, el que quedaba al descubierto por sus propias acciones. Mientras sus palabras vacilaban, mi padre, normalmente reservado, no pudo contener su decepción. Me pidió que le pasara el teléfono. David, empezó, con la voz cargada de decepción, lo que has hecho no solo es una traición a tu hermano, sino una traición a esta familia. Dormiste con la esposa de tu hermano y continuaste el romance incluso después de su matrimonio. Tus acciones tienen consecuencias graves y han destruido irreversiblemente la confianza que teníamos en ti. Crié a ambos para que valoraran la lealtad y la decencia familiar. Lo que has demostrado hoy desafía todo lo que intenté enseñarles. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Tu desprecio por los sentimientos de tu hermano y tu falta de respeto por su matrimonio son inaceptables. No solo le hiciste daño a él, sino que rompiste los lazos que unían a nuestra familia. Tu madre y yo somos en parte culpables por haberte consentido tanto, pero ya no toleraremos este comportamiento. A partir de hoy, te corto los fondos universitarios que preparé para ti. Tendrás que averiguar cómo pagar tus cuotas solo. También dejaré de financiar tu estilo de vida. Veremos qué tan hombre eres sin mi dinero. Todo el tiempo me mantuve sereno. Aunque al principio quise gritarle a David, ver a mi padre castigarlo fue la mayor reivindicación. Había quedado expuesta su verdadera naturaleza, y él claramente había subestimado las consecuencias. Mi madre, a pesar de las protestas de David, ya no lo defendía. Mi padre terminó la llamada rápidamente, cortando todo intento de explicación por parte de David. Después, mi madre se acercó y me abrazó. Hacía mucho tiempo que no compartíamos un momento así, pero en ese abrazo había una comprensión tácita y un profundo apoyo. En medio del conflicto familiar, se disculpó por no haberme creído todo este tiempo. Mi yo de 14 años jamás imaginó este momento, ser reivindicado y abrazado por mi madre. Mi padre me ayudó a encontrar un buen abogado para el divorcio. Karen y su abogado intentaron jugar sucio, pidiendo pensión alimenticia porque yo ganaba más que ella. Sin embargo, su infidelidad jugó en mi favor. También nos sometimos a una prueba de paternidad,
que confirmó lo peor: David era el padre del niño. La noticia fue increíblemente dolorosa, incluso más que descubrir la infidelidad. Estaba furioso. El hijo que había amado y criado no era mío. Aún así, decidí mantenerme fuerte. Karen me rogó que siguiera visitando al niño, argumentando que él no debía pagar por sus errores. Pero yo no podía soportar verlo, me recordaba demasiado a David, y lo odiaba. Después de que el divorcio se finalizó, sentí una enorme sensación de libertad. Entrar en mi nuevo departamento de soltero me pareció surrealista. Me había casado muy joven y nunca había experimentado la independencia. Sin embargo, mi naturaleza naturalmente independiente me ayudó a adaptarme rápido. Y lo disfruté muchísimo. Hace 2 semanas, mi padre me llamó. Me dijo que estaba considerando cambiar su testamento, porque no quería dejarle nada a David. Mi papá es increíblemente terco, y una vez que decidió sacar a David de su vida, se apegó a esa decisión como si fuera ley. David intentó comunicarse con nuestros padres. Incluso se presentó en su puerta pidiendo perdón, pero se negaron a dejarlo entrar. Hasta mi madre, que por lo general siempre cedía con él, se mantuvo firme. Tal vez las rabietas constantes de David finalmente terminaron de quebrarla, y aunque debía haber sido más difícil para ella, se notaba que algo en su interior también había cambiado. David nunca me envió un mensaje para disculparse por lo que hizo. Ya había demostrado que no se arrepentía de sus acciones, solo estaba molesto porque lo habían separado de nuestros padres. Papá me dijo que planeaba dejarme todo a mí. Quería asegurarse de que David no pudiera impugnar su decisión más adelante. Le dejaría a David solo $1. Mis ojos se abrieron como platos. Estaba en shock. Mi padre había trabajado toda su vida, incluyendo sus fondos de jubilación, activos e inversiones. Su seguro de vida ascendía a un total de casi $2 millones. La única condición en su testamento era que, si él fallecía antes que mi madre, ella seguiría viviendo en su casa, aunque legalmente la propiedad pasaría a ser mía. Eso no me importó. Siempre quise cuidar a mi mamá en sus últimos años. Pero, de alguna forma, días después David se enteró de esto. No pudimos comunicarnos con él, pero ayer me llamó tratando de enmendar las cosas. Explicó cómo estaba luchando en la universidad. Después de que Karen confirmó la paternidad del niño, comenzaron a acosarlo por la manutención. Dijo que no tenía dinero, que estaba buscando trabajos a tiempo parcial, pero no encontraba nada. Me rogó que hablara con nuestra familia para que le dieran otra oportunidad. Que realmente necesitaba mi ayuda. Me reí en su cara. Le dije que había terminado con él y le recordé que debería haber pensado en las consecuencias antes de acostarse con mi esposa y dejarla embarazada. David argumentó que estaba siendo injusto, que Karen también tuvo la culpa. A eso le respondí que claro que sí, por eso me divorcié de ella. Pero ahora era su problema. Su responsabilidad. No tenía por qué llamarme para quejarse de ella o del niño. Esas eran las consecuencias de sus propias decisiones. David comenzó a levantar la voz, pero lo interrumpí. Le recordé que ya no era el hijo favorito de la familia, sino la oveja negra que se acostó con la esposa de su propio hermano. Fue entonces cuando empezó a llorar. Me dijo que todos, incluidos nuestros abuelos y otros familiares, se habían vuelto contra él. Y aunque eso era cierto, ya no era mi problema. Le dije que ya habíamos terminado, que no me volviera a llamar, porque ya no lo consideraba mi hermano. Desde entonces he vuelto a reproducir esa conversación en mi cabeza. A pesar del odio que siento por David, nunca lo había escuchado llorar así. Al menos no desde que éramos niños. No voy a mentir, me dolió un poco verlo tan indefenso. Supongo que estoy aquí para preguntar si debería hablar con mis padres sobre él. No sé si estaría mal de mi parte. Actualización 1. Hola a todos.
Muchos me han estado preguntando por qué ya no estoy en contacto con mi hijo Henry, y algunos incluso me han llamado cruel. Necesito aclararlo. No me siento cómodo criando al hijo de otro hombre. Me hicieron creer que Henry era mi hijo, solo para descubrir después que en realidad es el hijo de mi hermano David. Naturalmente, esta revelación me destrozó. Lloré durante días. La principal razón por la que no quiero tener ningún contacto con Henry es porque no quiero que Karen vuelva a entrar en mi vida. Si permanezco conectado con el niño, ella encontrará la manera. Y yo necesito mi espacio. Pueden pensar que soy cruel o egoísta, pero no puedo verlo. No por ahora. Al menos no por un buen tiempo. Actualización 2. La mayoría de ustedes acertó. Fue mi madre quien le informó a David que mi papá había cambiado su testamento. Eso llevó a David a llamarme como último recurso para intentar arreglar las cosas. La confronté frente a mi papá. Ella se derrumbó, diciendo que David ya había sido castigado lo suficiente, que había aprendido la lección. Pero mi padre fue firme. Le dijo que si creía que lo que David hizo era perdonable, entonces ya no podía seguir casado con ella, porque él jamás podría perdonar semejante traición. Esa amenaza silenció a mi madre. Mi padre dejó claro que si ella volvía a hablar con David y lo descubríamos, podía hacer las maletas y marcharse. Como ya comenté antes, mi papá es muy terco. Espero que mi madre aprenda de sus errores. Actualización 3. Han pasado 5 meses desde mi última actualización. Mi relación con mis padres ha mejorado mucho. Mi papá y yo jugamos al golf todos los fines de semana, y ahora me trata más como un amigo que como un hijo. Aunque mi madre extraña a David, se ha mantenido alejada de él. Lo último que supe de él fue por un primo. Me dijo que David había estado pidiendo dinero a todo el mundo, y que finalmente tuvo que abandonar la universidad porque no podía pagar las tarifas. Él y Karen ahora viven juntos. Tiene un trabajo a tiempo parcial como mecánico, y al parecer están criando a Henry. Creo que eso, al menos, es algo bueno. Nunca hablamos de David con mis padres, y ellos tampoco lo mencionan. Para los que preguntan, estoy bastante bien. Hace 2 meses me ascendieron en el trabajo, así que mi salario ha mejorado mucho. No he estado saliendo con nadie porque siento que aún necesito tiempo y espacio para sanar. He estado yendo a terapia. Veremos cómo va eso. Gracias por leer hasta aquí. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al tanto de más historias impactantes de la vida real, porque suceden más cerca de lo que imaginas.